confianza. Vamos a conversar sobre el inicio de este nuevo proceso constituyente con dos de quienes serán sus protagonistas en esta primera etapa. Se llama Leslie Sánchez, la primera de las invitadas, a quienes vemos ya en pantalla, miembro de la Comisión de Expertos para el Nuevo Proceso Constituyente, académica de la Universidad Diego Portales, además es doctora en Derecho Constitucional, es integrante del Partido Liberal y en acuerdo con el Partido por la Democracia llegó efectivamente como nominada a esta instancia. Y vemos también en pantalla a Héctor Meri, que es miembro del Comité Técnico de Admisibilidad, como se conoce el Comité de Arbitraje para el Nuevo Proceso Constitucional. Es abogado, se ha desempeñado en el Poder Judicial, en el Ministerio de Justicia y ha llegado a esta instancia representando al partido UDI, que lo ha nominado acá, siendo él independiente sin militancia. El partido UDI, un partido de la tradición chilena más conservadora, de la derecha chilena más conservadora, el Partido Liberal, un partido más joven, ubicado en la centroizquierda. Importante mencionarlo porque estamos saliendo a toda Latinoamérica, no necesariamente toda la gente que nos está viendo conoce efectivamente la realidad política chilena, para que además sepan que estamos conversando de manera transversal también con dos sectores distintos. Buenos días, Leslie Sánchez, ¿cómo se encuentra usted? ¿Qué expectativas tiene para hoy día? Muy buenos días, Lucía, muchas gracias por la invitación. Expectante, pero tranquila. Esperamos que hoy día iniciemos un proceso de debate fraterno, muy responsable y en un espacio muy sobrio, creo yo. Creo que ese es el matiz o el tenor que queremos imprimir en este primer día. Perfecto. Héctor Meri, para usted, ¿cómo será este día? ¿Qué es lo que espera? Muchas gracias. Se nos ha confiado una responsabilidad de gran magnitud y lo que quisiéramos, tanto los integrantes del comité de expertos, del cual forma parte Leslie, como los que formamos parte del comité de admisibilidad, que es el órgano, como usted dice, Lucía, que arbitra o zanja las diferencias entre las bases constitucionales y las propuestas que se formulen. Queremos hacer nuestro mejor trabajo sabiendo que de la sobriedad, palabra que destaco que emplea Leslie, salga un texto que sea finalmente razonable y aprobado por la ciudadanía en el plebiscito de diciembre próximo. Importante señalar que son dos órganos distintos que se instalan hoy. Como usted señalaba, Leslie Sánchez, usted tiene la obligación además de participar en un debate que ojalá sea fraterno, en el que se efectivamente postulen las bases. Digamos, ya hay algunas bases que también lo recordaba Héctor Meri, que eso hay que aclararlo a la ciudadanía. Cuando se instala este nuevo proceso constituyente, se llega a acuerdo respecto de 12 bases, ¿no es cierto?, entre las distintas fuerzas políticas en las cuales se tendrá que mover el comité de expertos al que usted pertenece, Leslie, para desarrollar las normas. Luego, si hay alguna diferencia entre esas normas que proponen y las bases acordadas por todo el arco político, el comité de admisibilidad, comité técnico de admisibilidad, los árbitros tendrán que zanjar qué es lo que sucede, si se puede o no avanzar en una norma de esas características. Yo contaba a Leslie Sánchez al inicio de esta conversación que hay menos interés, mucho menos interés y atractivo para la ciudadanía en este proceso constituyente que en el anterior, ¿no es cierto? Eso además es palpable. ¿De qué manera este trabajo de los expertos puede o debería convocar nuevamente también a la ciudadanía? ¿Qué es lo que espera en esa materia? Que el trabajo sea de qué forma y qué arroje como para recuperar también algo que es importante. No solamente se tiene que avanzar en una propuesta constituyente, sino que en una propuesta constituyente que sea convocante también y en un proceso que de alguna manera recupere la confianza también en la democracia y en las instituciones. Lucía, esta tercera etapa, yo la denomino una tercera etapa porque no olvidar que nosotros vivimos una experiencia y participación para un proceso constituyente de la presidenta Bachelet, luego vino la Convención Constitucional y nosotros podríamos ser esta, como le digo, tercera eslabón de esta cadena que esperamos que finalice con este proceso, porque creo que no tenemos más tiempo ni condiciones políticas para poder seguir poniendo el tema constitucional sobre la mesa. Dicho eso, lo relevante, como usted dice, nos enfrentamos a un escenario coyuntural muy distinto a los que se vivieron en los dos anteriores. Hoy día nosotros tenemos una ciudadanía preocupada por la seguridad pública, es decir, por la delincuencia, tenemos una ciudadanía más preocupada por las condiciones económicas de vida,
es decir, lo difícil que les es llegar a fin de mes, ¿cierto? Tenemos unas regiones preocupadas por catástrofes naturales como fueron los incendios, entonces el desafío para los 24 expertos y expertas es mayúsculo. ¿Cómo atraer el interés ciudadano? Interés que es esencial porque de no hacerse parte de este proceso, escuchando, investigando, informándose, probablemente va a pasar lo que usted dice. Vamos a lograr un texto, podemos lograr un texto, pero un texto que no le haga sentido a la ciudadanía, que no lo represente, que no la convoque y por lo tanto el resultado de ese plebiscito de diciembre va a ser incierto. Entonces, la labor de este grupo y de todos los órganos, creo yo, no solo este, sino que el consejo que va a ser electo y el comité técnico de admisibilidad donde está el colega Meri, ¿cierto? Tiene que ser, primero, con mucho diálogo, tiene que ser muy sobrio, tiene que ser muy concreto y específico para que la ciudadanía entienda qué estamos redactando y por qué lo estamos redactando. Va a ser fundamental quién comunique y cómo se comunica todo aquello que se haga. Y por lo tanto, y como le digo, y además siempre en un buen trato, con un buen diálogo entre todos y todas quienes vamos a participar de las diversas veredas. Yo creo que si eso ocurre, el debate por sí mismo debiera ir generando ciertos puntos, ¿cierto? Que a la ciudadanía, a los medios de comunicación, Tenemos un problema poco a poco, ¿cierto? En el debate público. Perfecto, muchas gracias Leslie Sánchez. Por su parte, Héctor Meri, una de las características de este proceso constituyente, a diferencia del anterior, es que ha sido de alguna manera controlado en mucha mayor medida por la clase política chilena. Por una parte, se ha intentado responder a cierto requerimiento ciudadano, a partir de la experiencia anterior, de que se cuente con mayores expertos o expertas en esta materia. Pero ha habido discrepancia, incluso por parte de los mismos sectores políticos. Se ha criticado el hecho de que algunos hayan puesto a figuras de la política tradicional, de la actividad política, que quizás no responden a lo que la ciudadanía quería de expertos. Esto pudiera significar entonces que se siente aún más controlado y manejado por la tradicional clase política chilena, que no cuenta en estos momentos con mucho apoyo ciudadano. Por el contrario, tanto el Congreso como la clase política, los partidos políticos se encuentran por larga data ya en el más bajo nivel de la tabla de confianza ciudadana. En ese sentido, la participación que se incluya dentro del proceso va a ser fundamental, ¿no es cierto? Participación para que la ciudadanía se vuelva a sentir escuchada y no quede tan marginada. Pero por otro lado, la actuación también de los órganos tiene que ser responsable en ese sentido, como para quizás darle rienda suelta a la ciudadanía sin tener que vulnerar las bases ya escritas. En ese contexto, ¿de qué manera deberá actuar este órgano que arbitra para precisamente no vulnerar la deliberación constituyente? Usted me hace una pregunta que termina con un remate de lo más interesante que hay, porque es la esencia del rol de este comité de admisibilidad. Y quiero explicarlo en términos bastante simples, porque la audiencia no solamente es chilena, sino de otros países que no tienen por qué conocer los pormenores de nuestra experiencia constitucional. La experiencia anterior fue fallida, la del plebiscito de septiembre del 2022, porque hubo una manera de entender el modo de formular propuestas que no concitó el apoyo de la ciudadanía. Los órganos de la política y de la democracia representativa convinieron entonces una reforma constitucional que confiara a estos órganos, y más que una reforma puntual de la Constitución, elaborar un nuevo texto sobre la base de elementos o órganos que sirvieran roles distintos. El rol del Comité Técnico de Admisibilidad entonces va a ser la más conocidas y aprobadas las bases que deben inspirar la reforma y que deben ser respetadas por los órganos nuevos, quiere decir, tanto el elegido popularmente como el comité de expertos. Corresponde al órgano que pertenezco velar por el efectivo respeto de estos mínimos constitucionales. En ese sentido, creemos que el rol que... Mire, cuando fuimos elegidos, algunos senadores nos dijeron: ojalá ustedes tengan poco trabajo. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que sean los órganos, el Consejo Constitucional, elegido popularmente, como el Comité de Expertos, los que lleguen a los acuerdos mínimos, básicos y respetuosos de las bases. Mientras menos
trabajo tenga este órgano, entonces, por decirlo muy gráficamente, mejor. Si se producen transgresiones a las bases, no quedará más a este órgano que actuar y hacer que éstas sean respetadas por la vía de declarar que un precepto debe ser rechazado y no puede incorporarse a la Constitución, o por la vía de la omisión, que lo que no sea, que esté en las bases, que no esté en el texto, sea introducido. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber institucional y queremos estar a la altura de cumplirlo satisfactoriamente, más allá de nuestras diferencias. Y en ese sentido, el rol público, solamente para acotar, Leslie, permítame señalar esta diferencia, porque usted hablaba de necesitamos que se pueda comunicar muy bien lo que estamos haciendo. Al revés, lo que pasa con el Consejo, que es el arbitraje, ¿no es cierto? ¿Debería tener también un rol protagónico de comunicar o por el contrario debería también ocupar un rol más de retirada, como para que no se sintiera esto de que es un proceso constituyente con una deliberación tutelada? O sea, es que primero, Lucía, disculpe, pero yo no comparto el criterio de que sea tutelado. Yo creo que acá se establecieron las 12 bases constitucionales y todos estamos obligados a respetarlas. Por lo tanto, si hay algún sector, persona, fuerza política que quisiera desvirtuar aquellas bases, efectivamente surge este órgano, un tercero, ¿cierto? Como habitualmente ocurre en la resolución de conflicto, un tercero imparcial que viene a señalar si esa actitud, decisión, propuesta, lo que sea, está dentro de esos márgenes o está dentro de esos márgenes. Perfecto. Por lo tanto, yo encuentro que está dentro de las lógicas de cualquier proceso de debate de términos que no solo son jurídicos, sino que recordemos que también son políticos. Claro, y en ese sentido... Luego de aquello, Leslie, me parece que claro. Perdón, yo le quería preguntar a Héctor Meri sobre la actitud diaria. Como él decía, ojalá no nos den trabajo, ojalá no tengamos que trabajar nunca. Pensando hacia adelante para que no se viera que efectivamente un proceso que no solamente es técnico, también es político, se presenten esas diferencias. En el día a día del trabajo de la comisión de árbitros, ¿debiera haber protagonismo público también, así como es necesario que en la comisión que usted señalaba de expertos, Leslie, se comunique permanentemente lo que se hace? En el comité de arbitraje, el rol, a su juicio, Héctor Meri, ¿debería ser restarse de la opinión pública o también tener cierto protagonismo? No, el protagonismo va a ser el que nos manda la Constitución, que es simplemente tiene menos connotación pública que el que pudiera tener la labor del comité de expertos o el Consejo Constitucional. Y en eso quiero insistir y quiero destacar un concepto que ha señalado Leslie. Este no es un órgano de tutela, no es un órgano que dirige el debate, ni prohíbe, ni encamina la discusión que le corresponde a los otros órganos dentro de sus competencias. El rol, si se quiere, más discreto, más sobrio, va a ser en la resolución de los conflictos. Perfecto. Y eso en ningún órgano jurisdiccional político, ni a la historia de Chile, ni en otros países que cuentan con justicia constitucional, es habitual referirse a órganos de este tipo como órganos de tutela o de dirección del debate. En ese sentido, creemos que el diseño responde a evitar los males que concluyeron con un texto reprobado por el 62% de la ciudadanía, y en ese sentido creemos que el diseño, y he prestado mi colaboración, mi tiempo y mi disposición, porque creo que un proceso deliberativo conducido racionalmente y sin aprobación de normas que contradizcan estos mínimos constitucionales, estamos hablando de mínimos. Supongamos que a alguien se le ocurra introducir, voy a ponerlo a título de un ejemplo absurdo, pero sirve para que alguien proponga admitir la esclavitud, a través que la Constitución lo permita. Probablemente puede haber una mayoría en un contexto bastante imaginario, por decirlo así, que pudiera aprobarlo. ¿Y qué pasaría entonces? Una norma de esa connotación no puede ser enmendada, suprimida. En ese sentido, más que un rol comunicativo, de difusión o de consultoría, lo que va a corresponder al Comité Técnico de Admisibilidad es decidir si esa norma es o no contraria a las bases constitucionales. Perfecto. Perfecto. Es importante esta conversación además porque bien señalamos que en el proceso constituyente anterior, en el inicial, como usted señalaba, Leslie Sánchez, en el inicial de la década, ¿no es cierto?, de la presidenta Bachelet, en estos 10 años que lleva Chile buscando una nueva carta fundamental, ¿no es cierto?, un nuevo texto constitucional que por diseño o por
definiciones políticas logre el acuerdo de la mayoría, hay distintas susceptibilidades que se han levantado y es importante señalar también que lo que pase para que adelante con la participación ciudadana que se siente efectivamente representada, pero además que sea también una participación ciudadana que se sienta escuchada dentro del proceso, versus la necesidad también de la participación política de los expertos y expertas, va a estar sujeto a estos tirantes que van a ser propios de la discusión constitucional. No ha sido fácil llegar a una nueva constitución en Chile y probablemente este proceso tampoco lo sea, y ahí es importante también prever qué cosas pudieran estar alejándose, por ejemplo, de lo que la mayoría pueda sentir que efectivamente se espera de una deliberación constituyente. Y por eso hacía la pregunta, porque es parte también de las cosas que han estado en la discusión y han estado sobre la mesa antes de iniciarse este proceso. Leslie Sánchez, ¿qué es lo que se espera hoy concretamente? Estamos hablando de, por ejemplo, la elección de la directiva, cómo se inicia el trabajo y qué es lo que, al menos han previsto ya en el primer encuentro, formará parte de las decisiones organizacionales del comité que usted integra. Esperamos instalar al órgano, ¿cierto?, de la Comisión de Expertos y Expertas con total tranquilidad, sobriedad, en un acto muy republicano y en el que ambos, digamos, sectores, ¿cierto?, que componemos estos 24 expertos y expertas, podamos entregarle a Chile un acuerdo rápido sobre quiénes van a estar a cargo de la presidencia y la vicepresidencia y la composición de las comisiones. Muy probable que eso ocurra de manera bastante fluida. Perfecto. Y sobre la participación, por ejemplo, ciudadana o sobre las consultas indígenas en su sector o entre el comité de expertos que ya se reunió el viernes, ¿se han iniciado conversaciones? De la participación ciudadana es un elemento que ha estado sobre la mesa constantemente, por eso es que hay una secretaría técnica que está a cargo de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, y que van a estar contribuyendo en generar este diálogo fluido y estos vínculos con la sociedad civil. Y además nunca olvidar que las comisiones, que son 4, las comisiones temáticas, siempre van a estar abiertas para recibir a todo órgano u organización que quiera ir a exponer, digamos, sus legítimas visiones sobre lo que debiera quedar plasmado en un texto constitucional. Por supuesto que hay que mejorarlas, no son suficientes. Visto el proceso anterior, donde hubo una participación muy alta de la ciudadanía, nosotros no podemos quedarnos cortos en eso, porque también va a determinar el resultado del proceso. Es por eso que tenemos que ir abriendo todos los canales que se puedan abrir para que aquello ocurra y la ciudadanía, digamos, le genere tranquilidad y le permita participar, digamos, de este orden. Perfecto. Héctor Meri, ¿qué es lo que hay previsto para la jornada de hoy en el caso del comité de arbitraje? Terminar de conocernos, desde luego. A muchos nos conocemos por la vía profesional, tenemos buena afinidad de cualquiera de los sectores a los que pertenezcamos, pero algunos nombres no nos conocemos en persona. Hemos tenido algunas reuniones por Zoom y no dudo que vamos a llegar a acuerdos razonables en cuanto a la presidencia y vicepresidencia. Creo que en nuestro caso no es tan difícil como en el caso de la comisión de expertos, donde tienen que además elegir los presidentes de las comisiones. Y en ese sentido el acuerdo que ellos tienen que alcanzar abarca más puntos. Creemos que hoy día puede ser un día interesante para dejar zanjado la presidencia y vicepresidencia, y para ello hay personas de excelentes aptitudes que vamos a ver cuáles son los nombres que se nos ocurren hoy día. Después de la sesión vamos a estar muy pendientes de lo que resuelvan los expertos también. Perfecto. Y finalmente, como ciudadanos, ciudadana, y como también integrantes de estos consejos, que quiero que cada uno de ustedes me diga una norma que le parece fundamental que esté en el nuevo texto constitucional que se proponga a la ciudadanía. Leslie, usted primero. Por supuesto, yo me creo con el principio o base número 5, que el Estado Social y Democrático de Derecho. Yo creo que ahí nosotros tenemos que acercarnos a ese enunciado y materializarlo y garantizarlo de la mejor manera posible durante no solo ahí, sino que en varias partes del texto constitucional. Perfecto. ¿Y usted, Héctor? Elegir es difícil, porque es como que cuando uno es chico lo llevan al zoológico, le preguntan cuál es el animal que le gusta más. Pero ya, yo tengo nietos, así que por eso me hago esa digresión. La libertad de las personas, el ser tratados con igualdad y sin discriminación, la definición de la persona como centro del sistema político institucional, el reconocimiento de su libertad, su dignidad, me parecen esenciales y en nada excluyentes a lo que he dicho, Leslie.
Perfecto, muchas gracias a ambos. Mucho éxito también en este proceso. Leslie Sánchez, miembro de la Comisión de Expertos y Expertas, ¿no es cierto?, que a partir de hoy entonces se dedica a deliberar cuál va a ser el texto que se le entregará al Consejo Constitucional, que empezará a trabajar en mayo. Abogada, doctora en Derecho, integrante del Partido Liberal, un partido de la centroizquierda chilena, y Héctor Meri, que es miembro del Comité Técnico de Admisibilidad, los árbitros del proceso, quien ha sido jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia, ex abogado también de la Corte de Apelaciones y propuesto en esta instancia por el partido de la derecha conservadora, UDI, ¿no es cierto? En el ámbito de los partidos de derecha tradicionales en Chile, este se encontraba en el sector más conservador. Sabemos que hay otros partidos nuevos que han surgido que pertenecen a una derecha que incluso se corre un poquito más allá, dicen algunos, pero al menos dentro del conglomerado Chile Vamos, que ha tenido también 2 gobiernos en el país, desde el regreso a la democracia. Damos todo ese contexto porque es importante que ustedes sepan que esta conversación ha representado a distintos sectores que se hacen presentes a partir de hoy entonces en este trabajo. Muchas gracias a ambos por esta conversación y, como señalaba, mucho éxito en este proceso. Gracias, Lucía.